Es el primer video de la serie de videos sobre espacio tridimensional en processing, o sea, a través del lenguaje de programación processing. Un video hecho por mí, Franklin Hernández Castro, para el curso de realidad mixta del Instituto Tecnológico de Costa Rica en la Escuela de Diseño Industrial. Para hablar un poquito de el espacio 3D, vamos a ver algunos conceptos. Normalmente uso estos conceptos para poder ir después a otros videos donde vamos a ver códigos asociados a los conceptos. El primero sería las transformaciones coordenadas, que es un concepto que se usa en processing. Empezaremos repasando un poquito qué pasa en 2D. En 2D normalmente en una ventana en processing tenemos el cero coordenado aquí en la esquina, digamos, izquierda superior, y el eje Y es positivo para abajo, ¿verdad? Nosotros podemos, a través de una transformación, por ejemplo un translate, trasladarlo al centro de la ventana o a cualquier otra posición, y también a través de otras transformaciones como rotate le podemos dar vuelta, o también lo podemos hacer un scale, que es cambiar la escala y hacer que las unidades sean más o menos grandes o pequeñas. En el caso este podemos imaginarnos que hay una cámara enfrente a la ventana y que está viendo la ventana más o menos así. Aquí está el eje, en este caso el eje Y, y este está el eje X, manteniendo el cero para acá, y así es como hemos estado acostumbrados a trabajar en las transformaciones 2D. Como decimos, se pueden cambiar, pero ese es el valor por omisión. Hay un rotate en las transformaciones 2D, y como estamos en 2D, pues la única posibilidad de rotar es como está rotando esa figura ahorita en la pantalla, y eso es simplemente rotate. Se podría decir que está rotando alrededor de un eje que está ortogonal a la ventana o a la pantalla. Y esa es la única posibilidad. Por supuesto que uno puede cambiar los ángulos, etcétera, de cómo quiere rotar, pero esa es la única posibilidad de rotar. Si vamos a 3D, por supuesto la cosa cambia, ¿no? Por supuesto que a menudo se usa este tipo de translate, lo ven aquí, a la mitad de la pantalla con cero, en este caso X, Y, Z. Vean que aquí tengo el Y, aquí tengo el X, y en este caso este celeste sería el Z. El Z se construye en Processing 3D en un eje coordinado que va obviamente del 0,0 de XY, y se va hacia atrás cuando es positivo y negativo hacia adentro de la pantalla, por decirlo así. Más o menos como lo vemos aquí. Así es que la idea de trasladarlo a la mitad en X, a la mitad en Y y en 0, pues es poner la cámara más o menos así para que aquí se vea el XYZ justo en este punto, en el centro de la pantalla, y justo ahí, ni profundidad hacia adentro, ni salida, ni píxeles hacia afuera, ¿verdad? Esa sería entonces la posición básica en el Translate que se usa al inicio de cada una de las cosas de los sketches que trabajamos en 3D. No es obligatorio, uno podría trabajar también con la esquina izquierda superior, pero esa es la convención, ¿no? Es mucho más fácil tener el cero en el centro. Como estamos en 3D, entonces habrían tres tipos de rotación. La primera sería la rotación en el eje X, como la vemos ahí, que entonces obviamente lo que esté sucediendo, lo que está haciendo yo rotar, pues rotaría en ese eje. Después tendríamos la rotación en el eje Y, que obviamente sería esta la rotación, ¿verdad? Porque el Y es exactamente el eje que está vertical. Y por supuesto la rotación que antes conocíamos como la rotación única que había, ahora es la rotación en el eje Z, que sería esta rotación que está sucediendo ahora en la pantalla. Se puede de hecho hacer una rotación en X, rotación en Y y rotación en Z, cada una por separado. Y esa es la idea de que se puede trabajar con esto. Lo vamos a ver en los códigos en esta unidad más adelante. Teniendo esto claro, vamos a hablar un poquito de las primitivas. Las primitivas es como uno puede dibujar ahí. Yo diría que hay dos modos de dibujar, una es con las primitivas y otra es importando objetos. Ambos modos los vamos a ver en esta unidad. Sin embargo, vamos a comenzar con las primitivas. Las primitivas iniciales, como las ven aquí, una es box, la otra es sphere y la otra es vertex. Pues box es eso, uno crea un cubo, aunque este cubo podría ser un prisma, ¿verdad? Uno puede cambiar la relación entre el lado X o el largo en X, el largo en Y y el largo en Z. Por otro lado está una esfera, como ven ahí en el dibujo, la esfera digamos roja o la esfera que está en Warframe.
Son esferas que uno puede hacer. Se pueden cambiar en las esferas, por ejemplo, la cantidad de detalle, la cantidad de triángulos que forman esa esfera. Esto es bueno porque a veces no hay necesidad de que la esfera tenga tantos triángulos como por ejemplo la que está en la pantalla, si la esfera es pequeña, y entonces eso reduce pues la cantidad de cálculo que tiene que hacer la máquina, y cuando lo que tengo son 3000 esferas, pues esto puede servir para que la cosa funcione mejor. Y existe Vertex, que simplemente es una posición idéntica a la que usábamos en 2D, que es que uno le da los puntos, ¿verdad? Entonces esta pirámide que ven aquí junto con este plano, que vendría a ser el plano de base, se construye de punto en punto. Como les decía, eso lo vamos a ver específicamente en videos, en los siguientes videos de cómo especificarlo, pero bueno, aquí tenemos el eje coordinado y ahí está construida esta pirámide en el medio del eje coordinado. Inclusive en este caso se construyó el piso aparte y se le pintó de negro a propósito para demostrar cómo funciona. Más o menos sería un ambiente de este tipo. Hay que ubicarse un poco porque a veces uno se pierde al estar acostumbrado a trabajar en 2D y no trabajar en 3D. Así es que ese sería el modo más básico, digamos, de hacer cosas dentro de este ambiente. Ya les digo que uno podría traer objetos ya hechos en algunos formatos. En el curso vamos a usar OBJ, pero hay otros formatos que son posibles. Una particularidad que tiene esto es que cuando hablamos de las primitivas como la esfera o la caja, ellas definitivamente siempre se dibujan en el 0,0,0 y solo se especifica como parámetro el tamaño o los tamaños en caso de que la caja ya no sea un cubo sino que sea un prisma. Entonces, claro, queda un poco, uno podría preguntar, pero ¿cómo es eso que solo es 0,0,0? Pues lo que están diciendo es que uno está obligado a hacer un translate, hacer lo que tenga que hacer, digamos, la primitiva, el box o la esfera, y después devolver el 0,0 a donde a uno le está haciendo conveniente. Entonces, cada vez que uno hace alguna figura, tiene que trasladar el eje coordinado al punto donde quiere que esa figura nazca o que esa figura esté. El siguiente concepto son las luces, porque es que debido a que estamos en un sistema 3D, pues ya no todo es simplemente el color, sino que tienen que haber luces. Esto nos permite, por supuesto, tener ciertos tipos de render, o sea, de tener una escena, que la escena pueda tener penumbra, etcétera. Y para esto hay que manejar luces. Hay diferentes tipos de luces. La primera es una luz muy simple, que es exactamente esta orden, light. Y lo que ven ahí es el tipo de luz o el tipo de forma. Es una luz bastante estándar, que es bastante buena porque por lo menos podemos ver, por ejemplo, que el cubo tiene 3 diferentes tipos de caras porque tiene diferentes tipos de sombras. La esfera también tiene su propia sombra o su propia difusión de color, de modo que sepamos que es una esfera. Así es que lights es lo primero, uno pone lights cuando está trabajando, digamos, en medio del proyecto, y con eso se la va jugando, poniendo las cosas, etcétera. Cuando se quiere poner más detallado o más fino a la hora de iluminar, puede cambiar otros tipos de iluminación. La siguiente iluminación es la iluminación de ambient light. El ambient light es una iluminación en la que uno puede especificar. Aquí abajo ustedes ven cómo se especifica. En este caso está especificando que la luz es azul. Este es un color. Y uno puede poner el color que quiera. Si solo pusiera 255, pues sería una blanca. Y aquí yo puedo poner el color que yo quiera. Es una luz que va en todo lado y sirve para, o sea, en todas las direcciones. Lo que tiene de malo es que, como ven el resultado aquí, todo queda muy plano, porque como la luz es igual en todas las direcciones, pues ya no hay diferencia entre la cara de un lado y la cara del otro. Por lo tanto, eso no es muy bueno. ¿Y entonces para qué sirve? Bueno, pues también me podría dar un nivel de iluminación base con el cual yo podría trabajar para usar otro tipo de iluminación y así tener una situación más redondeada, porque a veces es difícil con otros tipos de iluminación tener todo iluminado. Así que a menudo uno comienza con este tipo de iluminación, tal vez digamos no muy fuerte, digamos que empiezo con un ambient light de 128, que estaría yo a la mitad, y después empiezo a agregar otras luces para que se vea más la luz y la sombra. La siguiente luz, por ejemplo, sería la directional light. La directional light es una luz que, como ven aquí en el dibujo, es una luz que siempre va en una dirección.
Aquí ven el resultado de este lado y como ven, como viene en esta dirección, pues estas caras están más iluminadas, aquí la esfera está iluminada de ese lado, y como estas partes están detrás de la luz, pues no están iluminadas. Para especificar esta luz se necesitan dos triadas. La primera triada es el color. Vean que en este caso estoy usando una luz que más bien está en verde, como ven, ¿verdad? Aunque insisto, podría ser de cualquier color. Y esto que está aquí, que es la dirección. Es un pequeño vector, como ven aquí, aquí lo puse 1, 1, 0, 5 y ahí vamos 1 positivo en X, 1 positivo en Y y 0, 5 positivo en Z, y entonces tenemos este vector. Y este es el vector que se ve aquí. Es decir, esta triada es el pequeño vector tridimensional que me dice en qué dirección está apuntando la luz que yo deseo, ¿verdad? Y esto me dice tanto el color como la intensidad con la que yo quisiera apuntar esa luz. Ya ven que si yo pusiera entonces un directional light y un ambient light, podría empezar a hacer una combinación interesante. El siguiente tipo de luz que vamos a ver es el tipo de spotlight. Spotlight es un tipo así, tipo reflector, vamos a decir, y que como es tipo reflector, pues permite hacer cosas mucho más sofisticadas. Ven que aquí la cosa está muchísimo más sofisticada, se ve mucho más delicado el render. El asunto de las luces entonces se convierte en un diseño en sí mismo. Diseñar dónde están las luces y cómo están las luces y cuántas luces quiero y etcétera, ¿verdad? Se convierte en una cosa que es todo un diseño. Por ejemplo, en este caso, vean que ahora tengo tres triadas y un par. El primero, como siempre, es el color. En este caso vemos que la luz es roja. ¿Ven? 0, 0. El segundo es la posición de la luz. ¿Ven? Por ejemplo, aquí, que más o menos estamos hablando de un esquema de este tipo. Entonces, el primero es, como les decía, el color. El segundo es dónde está la luz. En este caso, si lo vemos aquí, la luz está aquí, que es 100 menos 200, 200, que es más o menos este punto aquí, ¿verdad? Y el tercero, esta tríada aquí, es el vector hacia donde apunta, que es lo que usamos la vez pasada en la luz anterior. En este caso es este pequeño vector que apunta para acá y por eso es que vemos aquí que la luz viene de arriba, ¿verdad? Porque viene de arriba y apunta para allá. Ustedes ven que esto es mucho más sofisticado, por supuesto, ¿verdad? Tenemos todavía dos parámetros más. El pi, en este caso, es el ángulo. Como quien dice qué tan amplio es el ángulo aquí del barrido del reflector. Puede ser muy amplio, ¿verdad? Hasta como 180, o puede ser muy, muy delgadito, muy identificado, muy focus exactamente en un punto específico, ¿verdad? Podría ser que yo haga el ángulo muy, muy delgadito porque quiero algo muy específico y quiero que no se ilumine lo demás. Y el último parámetro es el factor de difusión. Significa eso, qué tan rápido la luz se difunde, o sea, deja de iluminar fuertemente, qué tan rápido. Y ustedes pueden jugar con eso, pues valores entre 1, yo aseguraría que entre 1 y 10. En alguna parte de la literatura pues dice entre 1 y 600, pero simplemente hagan experimentos con eso cuando quieren trabajar con las luces y se dan cuenta cómo es que está difundida. Pero como ven, eso es una luz ya mucho más sofisticada que yo la podría poner inclusive a la pura par de un objeto. Si quiero que solo quede iluminado, yo que sé, una parte del objeto donde está, no sé, una marca o lo que fuera. O podría ser general porque me interesa, como en el caso de la escena que tenemos ahora en el slide, que la luz tenga un cierto nivel de difusión, así como se ve. El tema siguiente sería la cámara. Hay dos modos de usar la cámara. Mucha gente usa PCCam, que es una biblioteca que es muy muy usada, es propia del corazón de Processing. Ahora cuando vamos a ver los códigos, pues vamos a ver esa biblioteca. Y también se puede usar la cámara a mano, o sea, uno puede poner la cámara donde quiera y como quiera. En el caso nuestro, para poner la cámara a mano, digamos, en este caso, pues nosotros tenemos aquí tres triadas, como ven. Ven, aquí está la cámara, digamos, como habíamos dicho, puesta en el centro. Y si tenemos estas tres triadas, pues lo primero sería la posición de la cámara. Esta sería la posición de la cámara, ¿verdad? Que está en esta triada. El siguiente sería el vector de hacia dónde, ¿verdad? Porque una cosa es dónde está la cámara y otra cosa es hacia dónde ve la cámara. Si ustedes se imaginan eso, pues ustedes se imaginan que usted tiene una cámara, la cámara está en algún punto y además de que estar en ese punto, la cámara ve hacia algún otro punto. Y la última triada es a dónde está la
el arriba, digo yo siempre, el arriba de la cámara, porque una cámara está en un punto, ve hacia otro punto, pero todavía uno la puede sostener teniendo la parte de arriba de la cámara hacia arriba como debería de ser, pero pues bien puede ser hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, inclusive hacia otro lado. Así es que esto es estos 3 puntos. Nosotros usamos generalmente 010, que significa la cámara normalmente con 1 positivo, quiero decir con Y hacia arriba, pero se podría variar. No vale la pena porque sería un trabajo muy sofisticado con respecto a la cámara. Ustedes se preguntarán por qué esto aquí, y entonces aquí hice un slide específico para mostrar cómo es que sale este número que alguien podría decir es un número raro. Pues no, simplemente estamos hablando de la tangente, porque claro, como nosotros tenemos de nuestra geometría polar, sabemos que este es el seno y este es el coseno, pues en realidad para poder abarcar toda la pantalla, lo que se usa es la tangente de pi sextos. Y la tangente de pi sextos vendría a ser una cámara que abarca toda la altura de la pantalla. Al alcanzar toda la altura de la pantalla, pues tenemos la cámara. Pero uno podría tener la cámara con un ángulo aún más cerrado, ¿verdad? Si yo acerco la cámara, pues va a ser más pequeñito, y si la alejo va a ser más grande. Eso es también un modo de trabajar, de cómo se trabaja, digamos, el campo con el cual el lente, comillas con todo, porque todo esto es virtual, el lente que tiene la cámara, ¿no? Se puede jugar con eso, pero si ustedes lo dejan en los valores por omisión, pues va a funcionar sin ningún problema, a menos que quieran hacer un trabajo sofisticado con el modo mismo en que funciona la cámara. Finalmente se puede, con respecto a la cámara, trabajar en ortogonal o isometría o en perspectiva. Por omisión trabajamos en perspectiva porque se supone que estamos haciendo un ambiente completamente en perspectiva, pero se puede trabajar por omisión, o sea, se puede trabajar ortogonal y entonces todo se convierte en una pieza ortogonal. Les dejo aquí, por un lado, la dirección de los códigos. Esos son los códigos, en este caso son los GitHub, pero también están en el Drive del curso, ¿verdad? En ambos sitios están los códigos. Y por aquí están los videos de la unidad que están en YouTube, y tareas y materiales complementarios que están en el Drive. Este sería entonces el primer video. Con esto cerramos y en el siguiente video empezamos a ver códigos de la unidad.